les damos la bienvenida a todos los que están ya conectados. Rodney, María José, Hardy, Sandra, Carlos, Eunice, ahí está Edwin, Kevin, Wilber, Beatriz, César, Mayli, Sandra, Cintia. Estoy. ¿Cómo estás, Edwin? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bien. Bien, gracias, aquí listo. Qué bueno, Edwin, qué gusto saludarte y tenerte por acá con nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema importante, ¿verdad? Un tema muy apasionante. Yo creo que cuando te mencionamos las ventas, es como que sientes las mariposas en el estómago, ¿no, Edwin? Sí, claro, sí, es uno de mis temas favoritos, de los que me apasiona mucho hablar. Así que, pues, creo que tenemos una buena conversación para hoy en la noche y, pues, espero realmente poder brindarles bastante contenido de valor para que les puedan quedar cosas muy valiosas. Excelente, Edwin, gracias. Pues para todos nuestros invitados les voy a comentar quién es Edwin. Bueno, yo conocí a Edwin, trabajamos juntos desde el 2008 a 2011, 3 años estuve compartiendo con Edwin y me recuerdo de una de las anécdotas que él me compartía. En ese entonces empezaba o creo que ya tenía unos cuantos meses de haber empezado con su blog, y bien emocionado y apasionado cuando hablaba del tema, y me recuerdo unas experiencias que él contó, pero bueno, esto tal vez él ya nos lo va a compartir en un momento. Pero quiero comentarles quién es Edwin, acerca de Edwin Amaya. Vamos a ver quién es Edwin. Edwin es escritor, y precisamente el tema del libro de cómo ser un crack en las ventas es uno de los últimos temas que ha salido de sus manos y por supuesto de su mente y la experiencia que tiene. Y también es conferencista, es un coach digital y apasionado de las ventas. Ya lo van a escuchar ustedes cuando habla de las ventas como tal, ¿verdad? Él es creador y editor del blog milideasdenegocios.com. Entonces lo pueden buscar en la web como milideasdenegocios.com, que es uno de los referentes en temas de emprendimiento y negocios en toda Latinoamérica y España. Como conferencista, ha influido a miles de personas en los últimos 10 años, hablando en empresas, universidades y organizaciones de gobiernos sobre temas de tecnología, ventas, marca personal y marketing digital. Su visión es ayudar a las personas a iniciar y mejorar negocios, a transformar sus vidas a través de generar riqueza. Entonces, la generación de riqueza también no solo es todo monetario, sino por supuesto el conocimiento, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que hoy tiene Edwin para nosotros. Y me gustaría, Edwin, que nos compartieras esa experiencia. De la que yo más me recuerdo es cómo fue que iniciaste tu blog de 1000 ideas de negocios. ¿Qué tal fue esa experiencia? Bueno, claro, pues puedo contarte que realmente este tema del blog es una de las experiencias pues más enriquecedoras de mi vida. Creo que es una de las mejores cosas que me han pasado. Y pues para las personas que de alguna manera han escuchado alguna vez un poco de la historia, pues se les cuento brevemente. En realidad, pues yo comencé este blog en el año 2007. La razón por la que lo hice es bien sencillo y seguramente muchos se van a identificar conmigo. Yo comencé el blog porque mi sueño era ganar dinero por internet. O sea, eso era todo lo que yo quería. Yo decía, tiene que haber una forma, pero me refiero a una forma a mi nivel de conocimiento, a mi alcance, algo que yo pueda aprender, para que yo pueda realmente construir algo que me permita generar ingresos por internet. Eso era lo que yo tenía en la mente y eso empezó muchos años atrás. Siempre cuento esta anécdota allá por el año 2000 más o menos, imagínense, hace 20 años. Recuerdo que yo estaba tomando unos cursos de inglés y me habían pedido que comprara un libro y estoy ahí en la librería de Liga que todos conocemos. Y en aquel tiempo había unos estantes, uno entraba, recorría y podías ver los libros y adquirir cualquier libro. Y recuerdo que en el estante había un libro, que todavía lo tengo, que se llamaba El negocio está en internet.
Y yo vi ese libro y en automático lo compré. Me lo llevé a mi casa porque realmente ese libro representaba el sueño que yo tenía. Yo sabía que había muchas cosas que se podían hacer en internet y pues lo que quería era lograrlo. Entonces me tomó muchos años de aprendizaje, de alimentar ese sueño, hasta que finalmente en el 2007, precisamente leyendo un blog que yo ni siquiera sabía que era un blog, alguien escribía lo siguiente y decía, en Europa y en Estados Unidos, Google tiene un sistema de monetización de sitios web, un sistema de publicidad que a la fecha existe, se llama Google AdSense. Y este personaje decía, en Europa y en Estados Unidos hay muchos blogueros que ya están aprovechando este sistema de Google para monetizar sus sitios. Y en Latinoamérica hay casi nadie, muy pocos que lo están haciendo. De alguna manera eso me hizo clic y yo pensé en ese instante, bueno, de pronto esto es lo que yo puedo hacer. Así que ese fue, digamos, el empujón para que yo diera el paso. Me puse a aprender sobre blogs, no sabía nada sobre blogs, no tenía idea de cómo funcionaban los sistemas de publicidad, no sabía muchas cosas, excepto que tenía muchas ganas de hacerlo. Entonces, en realidad el proceso fue aprendizaje al principio, muchísimo aprendizaje, pero quizás la parte bonita de la historia es que comencé haciendo el trabajo, como te digo, el aprendizaje, y con el tiempo lo que ocurrió es que, como decimos nosotros, la rueda comenzó a girar. Es decir, meses después empezó a caer porque yo tenía Google te da un estado de cuenta, o sea, puedes ver ahí cuánto dinero estás generando por los clics que las personas hacen en la publicidad. Y entonces yo miraba mi estado de cuenta, al principio yo tenía $1, tenía $2, pero ahí estaban. Y yo decía, bueno, ahí están cayendo y tarde o temprano esto tiene que moverse. Y en efecto me tomó muchos meses, porque la primera meta es que para que Google te mande un cheque, tienes que generar por lo menos $100. Entonces me tomó meses, probablemente unos 8 meses, lograr los primeros, recuerdo que el cheque fueron $116. Me lo mandaron a mi casa. Llegó el sobre, y yo abrí el sobre y venía un cheque de $116. Pero ese cheque, a pesar de que me había tomado tiempo lograr reunirlo, para mí significaba mucho, porque yo decía, sí se puede generar dinero por internet. Y yo decía, si me gané $116, yo me puedo ganar 200, me puedo ganar 500. Aquí la fórmula es hacer lo que estoy haciendo, hacerlo más en grande, con más ganas, con más energía, con más entusiasmo, y el resto en adelante pues es lo que muchas personas conocen, que es el blog 1000 Ideas de Negocios, que aparte de todo fue un concepto que despegó, porque pegó para mucha gente, porque son como ideas para emprendimientos, planes de negocios, consejos, tips de ventas. Hoy en día incluye tips de marketing digital y otra serie de cosas, que todo ese conjunto de temas pues se volvió muy atractivo y empezó a crecer, y pues a la fecha estamos ya más de 10 años, casi 12 años con el tema del blog, y ahí está funcionando. Y hoy en día pues comprobadísimo que se puede ganar dinero por internet, y hay muchas más fórmulas para poder hacerlo. Pero bueno, en breve, ese es un poquito de la historia de cómo nació 1000 Ideas de Negocios. Interesantísimo, Edwin, la verdad que sí, muy interesante. Me recuerdo de esa historia justo de tu primer cheque, como me contabas, y no sé si todavía lo tendrás guardado, porque según me contaste la última vez, lo tenías guardado. No sé cheque no, porque el cheque lo cambié. No sé, pero sí tengo una foto por ahí en algún lado, sí tengo una foto, porque sí le tomé. Sí, no, y si lo tuvieras guardado ahorita, para la cosa, había que sacarlo, ¿no? Ahorita ya me lo hubiera volado. Sí, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí la idea de uno de los libros, de los primeros libros que vimos y conocimos de tu persona, Adiós jefe, me voy con mi blog. Exacto. Un título muy interesante, ¿no? Esto invita mucho al emprendimiento y todos aquellos que son emprendedores, y el temor de cambiar la rutina, el temor de cambiar
lo que se tiene por años y no animarse a hacer las cosas, ¿verdad? Esa es la invitación, pienso yo, del tema de tu libro. Exactamente, sí. Ese libro, de hecho, lo escribí en el 2014. Es un libro, de alguna manera, pues, yo diría un poco rústico. Hoy en día ya considero yo que mis habilidades para escribir han mejorado enormemente porque el mismo blog me empujó a mejorar muchísimas cosas, pero mi intención con ese libro era precisamente lo que dices, motivar a las personas a creer que sí se puede. Hay cosas que se pueden hacer en internet. Hoy en día yo considero que hay 10 veces más opciones de cosas que se pueden hacer de lo que en ese momento había. A la fecha yo le digo a muchas personas, cuando hablamos así entre amigos, de uno a uno, yo les digo, inténtenlo, prueben. Hay que aprender, por supuesto, hay que dedicar tiempo al aprendizaje, a la prueba, hay que invertir un poco de plata en algunas herramientas, algunas cosas, pero se puede. Y entonces ese primer libro, se llamaba así precisamente porque mi motivación era, en el momento que te decides hacerlo y que haces el trabajo y que logras construir algo en automático, en internet, sigue funcionando, porque eso es lo maravilloso de esto. Funciona y se queda funcionando, es como una máquina de generar ingresos. Pues la historia del blog es que pues, me tomó meses generar los primeros $100. Un año después, para darles una referencia, yo me ganaba $100 mensuales. Y cualquiera podría decir, bueno, pero son $100, o sea, no es un dineral. Claro, no era un dineral, pero nadie te lo regala. Para mí $100 al mes ya eran $1,200 en un año. Y con $1,200 se hacen muchas cosas. Y el siguiente año yo me estaba ganando $200 mensuales, $300 mensuales. Y mucho más que eso, les puedo asegurar. Y entonces llegó en el momento en el que yo dije, bueno, esto lo puedo compartir. O sea, cuánta gente, y de hecho no lo digo solo yo, hay un personaje para quienes están tomando nota y les gusta aprender de este tipo de temas, hay un personaje que se llama Rolando Carpentier. Él es un español que fue uno de los creadores de una red social que fue mucho antes que Facebook, que se llamaba Twenty, que de hecho por ahí andan ahora algunos productos de Twenty, pero él fue el creador de una red social muy exitosa en España y luego la vendieron por $millones. Pero Rolando Carpentier dice lo siguiente: ¿cuántas personas a veces sufrimos o nos estresamos demasiado por buscar un trabajo, muchas veces con un sueldo mínimo? Y un sueldo mínimo y súper durísimo, porque te toca trabajar 8, 9, 10 horas, a veces en climas laborales súper fuertes, pues para ganarte un sueldo mínimo. Y él dice, cuando que hoy en día, si te lo propones, si pasas las suficientes horas aprendiendo y haces el trabajo, puedes generar una pequeña máquina de ingresos en internet que te genere $300 o $400, ¿sí? Y se puede, esa es la realidad. Entonces, el libro de Adiós Jefe, me voy con mi blog, pues es precisamente una motivación a eso, a que las personas se animen a construir algo que puede ser al principio un ingreso extra, quizás como para mí era extra en aquel momento. De hecho, cuando nos conocimos en esa temporada, pues era la época en la que yo me ganaba $100 con el blog, mensuales probablemente, y era poquito, pero para mí ya era un ingreso extra que pagaba, te aseguro, bastantes cosas. Y bueno, esa fue la motivación inicial de hacer este libro. No, excelente. La verdad es que toda la experiencia que has reunido y el año pasado que platicamos y me compartiste el libro del cual vamos a platicar, yo creo que ahorita ya todos nuestros invitados ya están listos para ser un crack en ventas. Entonces, este tema interesante, ¿cómo nos das la introducción, Edwin, a este libro? Bueno, pues mira, la introducción la voy a hacer de esta manera. y pues lo que me gusta es tratar de hacerlo lo más ameno posible. Yo le puse este título
y tal vez ahorita con lo que voy a decir me voy a meter un poquito a líos, pero aún así me voy a arriesgar, porque hubo alguien que me dijo, mira, no sé por qué pusiste ese título de un crack, porque hasta donde yo sé solo hay un crack, me dijo, y es Messi. entonces yo le dije, en efecto, mucho de lo que yo quise transmitir con ese título es precisamente que cuando hablamos de un crack es ese perfil de persona que se la sabe todas, que es invencible, que tiene la destreza suficiente para superar cualquier obstáculo y que tiene la visión clara de los objetivos que quiere lograr y lo va a lograr. No importa cómo, pero lo va a lograr. Entonces, ese para mí es el sentido de decir, soy un crack en ventas, eres un crack en ventas, es porque has llegado a entender la importancia de desarrollar la profesión de la venta. Pues vos y yo nos conocimos precisamente en ese contexto, cuántas experiencias, cuántas cosas compartimos, y la realidad es que uno después de tantos años se da cuenta que la venta no solamente es base para cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, porque todo el tiempo estamos vendiendo. Creo que eso es teoría básica de ventas. Todo el tiempo estamos vendiendo. Vendemos un producto, vendemos un servicio, pero más allá de eso, vendemos ideas, vendemos proyectos. Incluso para solicitar un trabajo y quedarse con ese trabajo, se necesita saber venderse. Porque muchas personas aplican empleos y no se quedan con el trabajo, no porque no tengan habilidades o capacidades. La razón por la que muchas veces no se quedan con el trabajo, porque no saben venderse. Entonces el principal producto que uno vende es uno mismo. Son mis ideas, son mi forma de lo que creo y cómo transmito lo que creo para que otras personas finalmente también puedan creer. Porque se dice, si en ventas yo no me la creo, nadie me va a creer. Entonces, eso es lo que yo veo como un crack, una persona con estas características, y cuando lo ves así, y cuando te decides a hacerlo, entonces ahí viene pues todo lo que habla el libro. Ese es el concepto del título. Excelente. Y esto me da la pauta a hacer la introducción también de la parte del primer capítulo, porque yo creo que en esencia es muy importantísimo lo que nosotros creamos de nosotros mismos, quienes consideramos que somos y en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Entonces, ese primer capítulo que habla sobre descubre lo que quieres, exactamente qué es lo que podemos resaltar de este capítulo. Muy bien, descubre lo que quieres, habla, bueno, vamos a resumir sin revelar pues todo lo que dice el libro, ¿verdad? Porque el chiste es que finalmente lo puedan lograr leer, ¿verdad? Porque pues realmente comparto cosas, un poco de mi experiencia, un poco de mis ideas y de lo que creo que se puede lograr en las ventas. Entonces, pues en este primer capítulo, cuando hablamos de que tienes que saber lo que quieres, pues precisamente abordo el tema desde el punto de vista de que una persona, para tener éxito, sobre todo estamos hablando de la profesión de ventas, es decir, ya comprendes en este punto lo importante de las ventas. Sabes que la venta te puede abrir muchísimas puertas, y si no se abren, las abrimos nosotros, porque es que estamos hablando de cracks. Aquí yo quiero ponerlos en el contexto de que no estamos hablando del vendedor medio, por no decirlo de otra palabra, pero es que, y así comienzo el capítulo, hay dos clases de vendedores. A la fecha yo tengo equipos de ventas, y esto se lo repito constantemente. En todo equipo de ventas hay dos clases de vendedores. Está el vendedor conformista, está el vendedor que se queda con los cheques pequeños. Ese es el vendedor que regularmente se queja de todo, se queja del producto, se queja del jefe, de la empresa,
de que lo tratan mal, el mercado está mal, el país está mal, coronavirus, todas las excusas que ustedes quieran, porque para este tipo de vendedor cualquier cosa es una buena excusa para justificar sus bajos resultados. Entonces en todo equipo de ventas va a haber este tipo de personas. Y está el otro tipo de vendedores, los vendedores que se quedan con los cheques grandes. Estos son los que no se conforman, los que saben lo que quieren, y a eso es a lo que vamos. Tienen una visión clara, saben que pueden alcanzar sus sueños si trabajan por ellos. Y la forma de lograrlo es a través de este canal maravilloso que es poder servir a la gente. Ojo que no dije colocar productos, no dije colocar servicios, sino servir a la gente, porque la esencia de un crack en ventas es entender que comenzamos por servir a la gente, porque eso hace una enorme diferencia. Entonces este tipo de vendedor está constantemente aprendiendo, está constantemente mejorando, no escatima invertir en recursos para ser cada día mejor. Yo recuerdo mi primer trabajo de ventas, me sentía, era novato realmente, pero una de las primeras cosas que hice fue salir a buscar un libro de ventas, y precisamente el libro que compré, un libro excelente que lo recomiendo siempre que puedo, es un libro que se llama Vendedores Perros. El título también es así singular, es un libro de Blair Singer, que es uno de los consultores de Robert Kiyosaki, y él tiene ese libro que se llama Vendedores Perros, y lo que hace en el libro es explicar que cada persona tiene un estilo diferente de venta, y de hecho lo ilustran pues asociándolo a un tipo como de raza de perro y su comportamiento, pero es sumamente interesante. Y lo primero que yo hice fue salir a comprar un libro. Yo necesitaba formarme, necesitaba aprender. Otra de las cosas que hace un vendedor de esta clase es reunirse, juntarse con personas que tengan actitud, que sean positivas. No reunirse con los perdedores, porque te vas a encontrar en el ambiente de ventas que hay demasiadas personas negativas, demasiados perdedores, y perdón que lo exprese de esta manera, pero es que es la realidad, demasiada gente quejumbrosa, y entonces el que se queja, ese vendedor negativo, su mayor satisfacción es desmotivar al vendedor positivo, porque si lo desmotiva, entonces aquí todo el equipo está mal. Ojo con eso, porque entonces si uno no tiene el cuidado, termina siendo influido por los vendedores negativos. Entonces, pues bueno, cuando hablamos de que un vendedor, un crack en ventas, en primer lugar tiene que tener claro lo que quiere, es a esto a lo que me refiero, a que tiene un objetivo claro, sabe lo que quiere lograr, sabe que las ventas son el canal perfecto, sabe que se tiene que alejar de los distorsionadores, de los ruidos que muchas veces afectan y que te tienes que librar de eso, porque para lograr tus objetivos tienes que tener una mente limpia, clara, enfocada y constantemente alimentada por conceptos de ventas positivos, técnicas, estrategias, etc. Entonces, eso es un poquito de lo que habla el primer capítulo. Excelente, ¿no? Y definitivamente todo influye, como todo se pega. También dice John C. Maxwell en su libro, que dice que nosotros los seres humanos reproducimos el entorno, y es tan real que, como lo mencionabas, cuando como dicen por ahí el dicho, una manzana podrida, ya pues te va pasando los gusanitos a las demás manzanas, y ese es el cuidado que tiene que percibir e identificar este tipo de vendedores para luego llegar a ser diferente del grupo, ¿verdad? Pero yo creo que todo eso es relaciones de personas, y cómo es que en el segundo capítulo llegas a plasmar este tema, que es aprender sobre las personas, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en las metas, en lo que buscamos, en los productos, o en colocar y sobre estoquear los anaqueles de cualquier parte, pero nos olvidamos de las personas. Este punto importante de aprender más de las personas que sobre técnicas
¿Nos puedes extender un poco ahí, Edwin? Sí, claro. Pues bueno, la segunda parte pues habla precisamente de lo que mencionabas, habla de la importancia de entender que la venta tiene que ver con personas. Porque, justo como lo mencionabas, lo más común y quizás lo que se escucha en todo equipo de ventas es de técnicas, es de estrategias, es de persuasión, es de cómo ser persistente al punto de ser insistente. Y todo eso no es que sea malo, porque obviamente no podrías ser un vendedor de calidad si no tuvieras esas características. Pero lo que sí está mal, y es mi opinión personal y por eso lo expreso de esta manera, es que justamente como lo decías, es el otro extremo, es en el que todas estas cosas, todas las técnicas pesan más que entender que las ventas son una profesión de aprender a tratar con personas. Cualquier tipo de venta tiene que ver con gente. Aun cuando pensáramos en un concepto B2B, o sea, estamos vendiéndole a una empresa, aún así hay una persona detrás de nuestro proceso de venta, hay alguien que va a tomar la decisión, y ese alguien que va a tomar la decisión, si bien es cierto que hay muchos factores inmersos en el proceso de la venta, no sé si se escucha o se está cortando un poquito, no sé. Si bien es cierto que hay muchos factores, siempre hay una persona que toma las decisiones. Y lo que tenemos que saber es que esa persona, tarde o temprano, más que los factores técnicos, en algún momento tiene que tomar la decisión en base a la confianza, en base a la percepción que tiene de lo que le transmite la persona que le está vendiendo. Pongámoslo sencillo, todos nosotros en algún momento hemos sido compradores. Muchas veces uno recorre un centro comercial, tal vez estás buscando un producto y entras a una tienda, entras a otra tienda, recorres diferentes lugares, pero ¿cuántas veces nos ha pasado que después de recorrer varios lugares nosotros decimos, bueno, voy a comprar en esta tienda? Y la realidad es que muchas veces no sabemos por qué, porque puede ser el mismo producto que has visto en otros lados y puede que la diferencia en precio no sea tan significativa, pero terminas comprando en cierto lugar. Y la realidad es que muchas veces compramos en un lugar por la confianza o por la empatía que el vendedor nos transmitió. Entonces ahí te puedes dar cuenta lo importante del vendedor. A veces entra a un lugar en donde estás, te presentan el producto, te lo muestran, te dan la información, pero percibes que el vendedor es apático. A veces uno dice, este señor como que no tenía ni ganas de vender, ¿sí? Y entonces lo que ocurre es que uno como comprador en realidad está construyendo una barrera, porque en el momento en que la persona que te está tratando no tiene la sensibilidad, el don de servicio y la seguridad, digámoslo así, de saber que está tratando con otra persona, entonces ahí es donde se puede perder una venta, por no tener precisamente la claridad de que las ventas tienen que ver con gente siempre. De hecho, precisamente los expertos en ventas dicen que la venta no es lógica, sino que la venta es psicológica. Me encanta esa frase porque resume el hecho de que para vender mejor tienes que aprender a entender a las personas. Tienes que aprender a escuchar. Para vender se necesita aprender a escuchar. Se necesita tratar de ver las motivaciones más profundas de la persona. Porque si yo no logro entender sus motivaciones, difícilmente voy a poder adaptar mi servicio, mi producto a su necesidad para poder convertirlo en una solución. Entonces, ahí es donde es sumamente importante profundizar en conocer a las personas. Y por supuesto que eso representa un gran aprendizaje, porque entonces ahí tenemos que aprender diferentes tipos de clientes,
diferentes personalidades, diferentes intereses. No es lo mismo venderle un producto a una persona de 40 años que hoy en día a un joven de 20 años. Las motivaciones son totalmente distintas, la forma de vender es totalmente distinta, la era digital imprime diferentes formas de acercarnos y de llegar hasta ellos y de captar su atención, y un sinfín de factores, pero todos tienen que ver con entender y conocer a las personas más que solamente las técnicas. De eso es de lo que habla este capítulo. Gracias, Edwin. Resaltamos en este punto del conocer las motivaciones de las personas, ¿verdad? Un punto muy importante, porque cuando nosotros llegamos a profundizar en las motivaciones de la persona que tenemos enfrente, nosotros vamos a poder trasladar el mensaje de una forma que lo vea como el beneficio que nosotros queremos otorgarle. Y creo que ahí eso va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, correcto. ¿Cómo, digamos, alguna forma práctica de cómo en este tiempo, digamos, cómo ha sido tu experiencia en conectar fácil con la gente? Porque al final se vuelve un reto. Todos estamos pasando por el confinamiento, la cuarentena, el encierro, pero ¿qué forma te ha resultado para acercarte ahorita a la gente? Pues mira, te diré, justo como lo mencionaba hace un instante, en realidad es que todos tenemos distintos estilos para vender. Creo que uno de los peores errores que puede haber en un vendedor es querer adoptar el estilo de alguien más, porque en realidad es que todos tenemos diferentes estilos. Algunas personas están más orientadas al servicio, es decir, su secreto es servir a la gente. Hay quienes son, pues precisamente, muy seguros, saben transmitir la información con mucha seguridad. Hay quienes te venden por la seguridad que imprimen en lo que están diciendo. Y así podríamos decir que hay diferentes estilos de venta. De eso precisamente habla el libro que les mencionaba, de Vendedores Perros. Les recomiendo, es un libro excelente. Pero mi estilo personal y lo que a mí me funciona y considero que es la clave para mí es ganar confianza. Yo creo profundamente que la venta tiene mucho que ver con confianza. Entonces, regularmente mi estilo nunca ha sido ser tal vez ni tan carismático. De hecho, a veces hasta me cuesta un poco la parte de romper el hielo. De pronto no soy tan contundente para brindar la información, y aunque sí considero tener buenos dones de servicio, tampoco es mi gran fortaleza. Pero lo que sí es mi fortaleza es mi capacidad para generar confianza, porque lo que a mí me funciona es tratar de hablar con la gente transparentemente, honestamente, decir lo que es decir, jamás, le rebusco al cliente las palabras, jamás trato de aparentar algo que no es, mucho menos ocultarle características del producto o condiciones de la compra. Por el contrario, trato de ser lo más transparente posible. Eso no significa que voy a soltar toda la información de primera, sino que hay, por supuesto, que fases, formas de ir brindando la información transparentemente, pero finalmente considero que mi fortaleza para conectar con las personas es generar confianza, porque a través del proceso que puedo llevar, normalmente, y me funciona muy bien, la persona llega a percibir que le estoy dando información clara. No oculto cosas, no rebusco la información, trato de no dudar. Eso es súper importante, pero eso tiene que ver mucho con conocimiento del producto, tiene que ver con que estés seguro completamente de la empresa que te respalda y de lo que estás vendiendo, pero esa parte es de seguridad. Entonces, en el momento en que conoces bien lo que estás vendiendo, los procesos y tu producto, te ayuda a tener más seguridad, porque eso, desde luego, también imprime confianza. Pero bueno, en resumen, considero que mi forma de acercarme a los clientes y de ganarlos
y de conectar con ellos tiene mucho que ver con una conversación en donde ellos perciban precisamente esa confianza. Y por supuesto que tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con la puntualidad, desde ahí generas confianza. Tiene que ver con tu forma de abordar al cliente, tu forma de tu presentación personal en el proceso de la venta. Estar atento a escuchar al cliente, eso genera confianza. No puedo estar atendiendo a un cliente y viendo el celular, porque entonces inmediatamente le estoy transmitiendo un mensaje de que no es importante para mí. Entonces, pues, es una serie de factores. De hecho, la venta es así. La venta exitosa es la suma de una serie de factores ejecutados adecuadamente, de tal manera que el cliente conecta contigo y va a estar mucho más abierto a poder decir sí a lo que estás negociando con él. Listo. Luego, y el otro capítulo habla de específicamente como que fuera la continuidad de lo que vamos viendo, ¿verdad? Como primer punto veíamos al vendedor o la persona que tiene que saber qué es lo que quiere, luego tiene que aprender más sobre las personas, y cuando logra conocer a las personas pasa a una etapa de cómo trasladar su mensaje, y esa comunicación de forma persuasiva, ¿a qué se refiere en esa parte del libro, estimado? Claro. Bueno, comunicación persuasiva. Este es un tema que da para un libro entero. De hecho, ya existe ese libro, existen muchos libros acerca de comunicación persuasiva. Por supuesto que hay mucho material de muy buena calidad. Entonces yo lo abordo en un pequeño capítulo del libro, porque lo que estoy transmitiendo es que, como eres un crack de ventas, una de las habilidades que tienes que desarrollar es precisamente la habilidad de comunicar y comunicar persuasivamente. Comunicar ya es un gran reto, porque comunicar efectivamente representa muchas cosas. Comunicar tiene que ver con la forma como digo las cosas, las palabras que uso, mi lenguaje corporal, cuánta teoría acerca de eso, muchísima. Pero una cosa es que exista la teoría y otra cosa es que yo lo pueda hacer y que me entrene para poder hacerlo. Yo tengo que entrenarme para poder ver al cliente a los ojos. Tengo que estar entrenado para saludar de manera segura y que desde el momento que yo estoy estrechando la mano, yo estoy transmitiendo confianza, estoy transmitiendo seguridad. Entonces, comunicar efectivamente ya es un reto. Comunicar significa aprender a escuchar. Probablemente uno de los grandes errores que cometen la mayoría de asesores de ventas es no escuchar. Hay un libro que se llama Cállese y Venda. Seguramente todos lo hemos escuchado o lo hemos leído porque es de los libros básicos de ventas. Cállese y Venda. Y ese título es extraordinario porque creo que resume de manera magistral la esencia de lo que es la comunicación. Cállese. El vendedor a veces habla y habla y habla y quiere presentar el producto y quiere casi marear al cliente con todo lo que significa el producto. No sé si a ustedes, probablemente a todos nos ha pasado, que nos llaman hoy en día de una tarjeta de crédito, esos los vendedores de call center que muchas veces te quieren ofrecer un producto, pero contestas el teléfono y dice: disculpe, con el señor Edwin Amaya. Sí, a la orden. Señor Amaya, le llamo del Banco X y fíjese que quiero contarle que tenemos un nuevo producto que consiste en una serie de seguros que le permiten la cobertura. Y si uno no los para, yo creo que pueden pasar 5 minutos describiendo el producto o el servicio. Y no sé, yo no sé, tal vez me equivoco, pero yo a veces me he preguntado, ¿será que esa es la forma de vender? No sé, tendría que tener la experiencia de dirigir un equipo de ventas de telemarketing de esta manera,
para poder saber si esa es la forma, pero probablemente no lo haría así. Pero eso pasa mucho. El vendedor habla y piensa erróneamente que cuanto más habla, el cliente de alguna manera, no sé, tal vez piensan que se va a confundir o que se va a hipnotizar, no lo sé, pero pienso que es un error. Hablo de escuchar. Por eso es que el libro se llama de esa manera, cállese, porque en la medida que nosotros abrimos nuestros oídos y podemos escuchar más allá de las palabras, si tratamos de ir un poco a las intenciones, a las motivaciones, a los que los clientes realmente quieren, es más fácil después de eso presentar una solución que antes. La solución debería venir después de escuchar al cliente, no antes. Y entonces el proceso regularmente es al revés. El vendedor quiere presentar y después que el cliente le diga si quiere o no quiere, y debería ser al contrario. Y otro elemento que viene en la parte de la comunicación persuasiva tiene que ver con saber preguntar. De hecho, creo que hasta, tengo en mente mucho que quiero escribir, porque estos temas dan para mucho. Solo el arte de saber preguntar es una cosa maravillosa, porque el vendedor que sabe hacer las preguntas correctas puede extraer la información correcta, porque tampoco se trata de preguntar cualquier cosa, se trata de saber cómo hacer la pregunta para extraer la información sin que el cliente se sienta amenazado, sin que se sienta ofendido, sin que se sienta vulnerado de alguna manera su seguridad. Nosotros, por ejemplo, por darles un ejemplo, nosotros vendemos bienes raíces, vendemos casas. A mi equipo de ventas regularmente los instruyo para que sean muy hábiles para extraer cierta información. Porque cuando estás vendiendo en una casa, tienes que preguntarle al cliente dónde trabaja, tienes que tener una idea de cuánto gana. Porque si un cliente gana 10,000 quetzales, le puedo ofrecer un tipo de casa. Pero si gana menos de 10,000, le tengo que ofrecer otro tipo de casa. Entonces, sí es fundamental para el asesor de ventas saber cuánto gana el cliente. Pero yo no puedo preguntarle, mire, disculpe, ¿y usted cuánto gana? ¿Y en qué trabaja? Porque lo que pasa es que en Guatemala es delicadísimo de dar esa información, o por lo menos darla abiertamente. Y si eres un asesor que ni siquiera se ha ganado la confianza y quieres hacer una pregunta tan directa como esa, lo más probable es que el cliente ponga una barrera y ya no quiera hablar. ¿Por qué? Porque eres muy directo. Entonces, para poder extraer información, hay formas elegantes de hacerlo, hay maneras de poder hacerlo. Entonces, todo el tema de saber preguntar también es fundamental para poder nosotros después persuadir al cliente de que nuestro producto es la solución perfecta para lo que busca. Entonces, y es un tema pues bastante amplio, pero en el libro hablo un poquito más y pongo un par de buenos ejemplos acerca de esto. Listo. Entonces, Edwin, si me permites, le vamos a cambiar el nombre a ese capítulo. Lo voy a llamar así. O creo que es... Ahí está buenísimo. Sí, cabal. ¿No? Definitivamente. Bueno, y mira que el tiempo se nos va rapidísimo. Estamos a las 7:50 de la noche. No hemos sentido realmente y nos quedan dos capítulos que creo que son muy especiales también. Yo creo que todo va en torno a la actitud que toma tanto el vendedor como el comprador, pero en este caso nosotros estamos del lado del vendedor. Entonces, esa actitud invencible, yo creo que ahorita en estos días de COVID-19 nos queda ese término de ¿cuál es la actitud invencible? Otro tema interesantísimo. Yo creo que va un poquito de la mano con lo que mencionaba un poco al inicio, pero definitivamente todos sabemos que la actitud es determinante en cualquier cosa que hagamos en la vida. De hecho, pues
La actitud puede determinar el rumbo que vamos a tomar, puede determinar los logros que vamos a tener, pero en las ventas es fundamental, porque un vendedor sin actitud difícilmente va a lograr algo. O sea, imagínense ustedes salir a la calle o tomar el teléfono, querer lograr una cita, querer lograr un cierre de ventas, lo que sea que quieras lograr sin la actitud correcta es bastante difícil. Ahora, lo que pasa es que todos sabemos que necesitamos la actitud. Lo que no siempre sabemos es cómo adquirir la actitud correcta. Y la realidad es que este es un proceso de formación, pero también es un proceso, digámoslo así, de mantenimiento, porque la actitud la puedes tener un día. Yo hoy me puedo levantar con el pie derecho, estoy contento, desayuno bien y hoy estoy contento. Pero mañana podría ser distinto, por muchas razones, porque las cosas no salieron bien, porque tuve una situación X, familiar, de salud. Pueden presentarse muchas cosas que podrían afectar nuestro sentido, nuestra forma de enfrentar en algún momento las circunstancias que se nos presentan. Por eso mismo es que la actitud debe ser algo de mantenimiento. Todos los días nosotros debemos alimentar nuestra propia actitud, nuestra propia motivación es parte de. Entonces yo en el libro explico que lo que un vendedor disruptivo o un crack en ventas debería ser, porque entonces esto es parte de tu proceder diario, estar constantemente alimentando tu buena actitud. ¿Cómo lo haces? Leyendo libros constantemente. Un vendedor que se destaca, y de estos que yo mencionaba al inicio, que son los que se llevan los cheques grandes, lo puedes reconocer porque siempre está leyendo un libro. Hoy en día hay muchos mecanismos, muchas formas de hacer lo mismo. No me refiero a que cargues un libro bajo el brazo. Por ejemplo, yo recuerdo allá por el año 2013, yo conseguí unos CDs, porque en aquel tiempo eran CDs, que era todo un set de ventas de Alex Day. Alex Day es un motivador y experto en ventas mexicano, pero es buenísimo. Y recuerdo que sus CDs tienen cerca de, calculo que serán tal vez 100 lecciones en audio de ventas. Y mi rutina era que todos los días que yo me dirigía al turno de ventas, yo salía en la mañana y ponía mi CD, y mi trayecto de mi casa a la sala de ventas era de más o menos 25-30 minutos, y en esos 30 minutos, en lugar de ir escuchando noticias, en lugar de ir escuchando música, que no digo que esté mal, pero las noticias no ayudan mucho para llegar con una buena actitud a las ventas. La música relaja, te anima, no digo que esté mal, pero yo ponía mis CDs de Alex Day y un día hablaba de motivación, otro día hablaba de técnicas, otro día hablaba de cómo escuchar, otro día hablaba de cierre de este estilo, del otro, y cada día yo recibía una lección de 20 a 30 minutos de un experto, y eso de alguna manera como que el subconsciente lo asimila mejor, porque vas en el tráfico, pero vas escuchando y vas asimilando. Y yo recuerdo que ese entrenamiento diario me potenciaba de tal forma que yo me sentía empoderado. Yo podía llegar a la sala de ventas y me sentía bien, tenía energía, porque eso es fundamental para vender bien, alimentarse bien, sentirse bien, hacer un poco de ejercicio. Incluso algunas veces llegaba temprano a la sala de ventas, era un proyecto grande, y yo llegaba y salía a caminar. Después de haber escuchado mi audio, yo salía a caminar alrededor del condominio, y más o menos tal vez era una caminata corta, tal vez 1 kilómetro, pero mi rutina era esa: levantarme temprano, desayunar bien, escuchar mi audio en el auto, llegar al proyecto, caminar un poco, y todavía, por si fuera poco, tratar de
de juntarme con los compañeros que yo sabía que eran los buenos, los que sabía que yo podía tenerlos a la par y podía aprender de ellos, podía escuchar de ellos y aprender. Entonces, estoy hablando de actitud en la venta. Pero eso lo defino yo, lo trabajo yo, porque nadie lo va a hacer por mí, y eso tiene que ser día con día. No significa que no pasen cosas difíciles, no significa que no tengas un día malo, va a haber días malos, pero hay que levantarse, reponerse. Y me hacías la pregunta del contexto en el que estamos. Cuarentena, coronavirus, una de las características que debemos poner dentro de este cajón de las cualidades de un vendedor exitoso y de un verdadero crack es aprender a manejar la frustración. ¿Sí? No puedo quedarme tirado en casa, en la cama, viendo tele, llorando, sufriendo porque la situación está difícil, sino que en este punto, imagínense, llevamos no sé cuántos días, yo creo que son como 65 días, o yo creo que estamos sobre los 70, no tengo bien claro cuántos días llevamos de cuarentena. Pero a este punto, la actitud debería ya llevarnos a estar nosotros reinventándonos, preparándonos para lo que mucha gente llama el nuevo normal, porque dicen que las cosas nunca van a llegar a ser iguales como antes. Entonces, en este punto yo ya debería haber tomado, pues los que están aquí en este webinar, felicitaciones, porque de eso se trata. Así como ustedes están en este webinar, les puedo contar que yo he estado durante esta cuarentena, tal vez en unos 30 webinars, tratando de aprender, tratando de asimilar mucha información, reinventándome a mí mismo, aprendiendo cosas nuevas que voy a necesitar para enfrentar la nueva realidad después del coronavirus, porque de eso se trata. Porque los que no se reinventen y los que no reaprendan lo que saben y desarrollen nuevas habilidades, va a ser bien duro. Actitud. De eso habla ese capítulo. Ok, dame un segundo. Ahí estamos. No sé qué pasó, pero algo pasó. Sí, habíamos transferido el mando por ahí, me quedé en mute. Pero bueno, sí, definitivamente la actitud lo es todo en la mayoría de ocasiones, ¿verdad? Entonces, sí, depende mucho de eso, igual que tu persona. También hemos aprovechado el tiempo, los webinars, todos los que... Y lo bueno es que es gratis. Mira, sí. bueno, o sea, la primera semana de cuarentena, la primera y la segunda semana de la cuarentena, yo me sentía como Superman, porque cumplir con el trabajo y tratar de hacer los requerimientos del trabajo, aprovechar los tiempos de webinar, porque cuando empezaron muchos países iban adelantados en esta cuarentena y esos países ya estaban trabajando webinars y de manera internacional, pues uno se podía conectar también. Entonces empezar a aprovechar, y yo la primera semana me sentía, estoy produciendo casi como al 200%, la segunda semana ya por ahí iba, pero de pronto empezó a bajar todo ya, y empieza a sentir uno el encierro y se va pausando en eso, y eso es lo que hay que tener cuidado. Y luego activar el reaprendizaje y decir, bueno, no, aquí o nos ponemos al frente o nos vamos quedando. Así es que, ¿qué han tomado la modalidad? Muchos. Es, por ejemplo, para hoy teníamos alrededor de 80 inscritos y habemos pocos conectados realmente viendo. Me imagino que la modalidad que han optado muchos en los webinars es inscribirse, porque al inscribirse les va a llegar la retransmisión, les va a llegar la grabación, y entonces con eso se están informando. Pero percibir la información de primera mano y en directo es otro impacto.
Entonces, felicitaciones, como bien lo dices, felicitaciones a los que están por acá hoy, definitivamente, ¿verdad? Y yo creo que esa es una parte de al final, nuestro entorno de trabajo en las ventas se definen como estrategias, y en esta parte de actuar estratégicamente, ¿qué es lo que podemos abordar, Edwin? Muy bien, pues bueno, la última parte del capítulo, del libro, perdón, habla pues precisamente de eso, estrategia, porque pues hemos hablado de actitud, hemos hablado de conocer a las personas y de profundizar en sus necesidades, y bueno, llegamos a esta parte donde hablamos de estrategia, porque también el mejor asesor del mundo sin una estrategia pues es como también poco efectivo, ¿verdad? Entonces sí se necesita estrategia, sí se necesita tener una metodología, saber exactamente, esto nos habla del cómo, ya hemos hablado un poco de los factores que nos llevan hacia nuestros objetivos y que nos empoderan para lograrlos, pero la estrategia no la podemos dejar por un lado. Entonces, pues cuando hablamos de estrategia es adquirir las herramientas que necesitamos precisamente para empoderarnos. Estrategia tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con conocer a la perfección tu producto, eso es fundamental, tiene que ver con conocer a la competencia, porque está bien, yo puedo ser el mejor, pero ¿qué está haciendo bien la competencia? Porque ellos pueden estar haciendo cosas muy bien, ¿sí? O ¿qué están haciendo mal? Porque si yo puedo detectar qué es lo que ellos están haciendo mal, entonces eventualmente yo también podría aprovechar sus debilidades para poder implementar eventualmente estrategias que me permitan lograr resultados por sobre las debilidades de ellos. Entonces, mi estrategia como crack en ventas tiene que ser un poco lo que les mencionaba, tener un programa personal de capacitación, tener un programa personal de aprendizaje donde yo adquiera todos los conocimientos, donde yo adquiera las herramientas. Parte de mi estrategia tiene que ser asistir eventualmente a seminarios, claro, en el momento en que se pueda, que probablemente no es pero hay tanto webinar como estábamos conversando. Miren, yo en esta temporada de cuarentena he aprendido, calculo yo, un par de cosas. Aparte de todos los temas súper interesantes que le dejan mucho a uno, yo aprendí un par de cosas que siempre había querido aprender y que hasta ahora, que tuve el tiempo, me pude sentar detenidamente y profundizar en esto que quería aprender. Para decirles, por ejemplo, una ilustración, hay un tema de email marketing, que el email marketing como estrategia digital es súper interesante. Y no hablo del correo masivo, no hablo de mandarle un correo a 10,000 personas, eso es una estrategia de hace 20 años. No, hablo de email marketing como estrategia de mercadeo digital, con un autorrespondedor, con automatizaciones, es algo súper interesante que de alguna manera yo ya lo manejaba, pero yo necesitaba especializarme en eso. Pues bueno, coronavirus quizás fue la oportunidad para dedicarle el tiempo, y considero que solo esa habilidad, solo ese aprendizaje probablemente vale miles de dólares en lo que me puede representar en beneficios dentro de todas las estrategias que yo manejo. Entonces, el solo hecho de tener un plan de aprendizaje, el solo hecho de saber cómo me voy a programar para ser mejor, para precisamente hacer esto, conocer competencia, conocer mi producto, conocer mi mercado, saber qué más puedo hacer, todo eso es sumamente importante. Entonces, cuando hablamos precisamente de estrategia, es saber cuáles van a ser mis herramientas, qué es lo que me va a potenciar y cómo voy a yo implementar todo eso dentro de mi propio plan de desarrollo personal para alcanzar mis objetivos. Y si lo unimos a todo lo que hemos hablado, surge lo que yo considero un crack de ventas al estilo de Messi o de Cristiano Ronaldo, para que no se enojen algunos por ahí conmigo. Ya se nos iban a desconectar ahí unos cuantos. Sí, yo creo que por eso se salieron. No, pues bueno.
definitivamente. Entonces, interesante todo lo que hemos platicado hoy con Edwin, y ya les mandé un chat ahí a todos si tienen alguna duda en lo que tienen si tienen alguna pregunta, pues lo mandan por el chat, ya lo vamos a revisar, y en lo que llegan las preguntas, si las hay, ¿con qué conclusión podemos quedar, Edwin, acerca del tema? Bueno, como conclusión, yo te diría, la venta es apasionante. Yo creo que es un campo de trabajo maravilloso que nos puede abrir puertas en todos lados, nos potencia como personas. La venta, como lo decía en un inicio, te enseña a vender ideas. Y miren, cuando digo vender ideas, tal vez uno se lo imagina en una gran dimensión, pero hasta para hablar con mis hijos y lograr que en algún momento comprendan algo y acepten algo que quiero enseñarles, hasta para eso sirve la venta, porque yo necesito que ellos puedan comprar una idea que les quiera vender, que es para su bien. Pero si ni a mis hijos les puedo vender una idea, ¿cómo voy a salir a la calle a vender un producto? ¿Cómo voy a querer convencer al gerente de una compañía grande o al encargado de compras de una empresa si ni siquiera yo puedo venderme a veces? ¿Sí? Entonces, la venta y todos estos principios que hemos conversado nos pueden potenciar para lograr grandes cosas en la vida. Entonces, es un tema de decisión, es un tema de objetivos, es un tema de visión, y cuando lo comprendemos, lo entendemos y lo compramos, porque hay que comprar esa idea, entonces uno dice, yo también me propongo hacer un crack en ventas, hacer el mejor. En una entrevista que tuve, y con esto termino, recuerdo que fui a aplicar a un trabajo años después en una empresa, en uno de los desarrolladores más grandes, y recuerdo estar en esa entrevista y los entrevistadores siempre le preguntan a uno, bueno, esa pregunta clásica, Edwin, ¿y usted por qué cree que lo deberíamos contratar? Y hay mis respuestas para eso, pero recuerdo que yo le dije, porque yo soy el mejor vendedor que usted va a tener en su equipo de ventas. Y yo creo que con esa respuesta hice clic, y cuando pues me estaba despidiendo en la entrevista, me dice, Edwin, usted es muy bueno para venderse, ojalá que así sea en el trabajo, me dijo. Y todavía le dije, póngame a prueba y usted va a ver si usted va a contratar al mejor vendedor que va a tener en su equipo. Y bueno, 8 días después yo estaba sentado empezando mi entrenamiento de ventas. Entonces tienes que creer en ti, porque si no te la crees, nadie va a creer en ti. Exacto. Gracias, Edwin, muchísimas gracias. Buen aporte. Mira, tenemos una pregunta interesante, sí, de María José. Nos dice, ¿cómo podría ser un toque en frío en una llamada? Hoy en día que hay gente susceptible para no escucharse uno como vendedor, sino alguien que soluciona su problema o necesidad. Bueno, pues eso va en el contexto un poco lo que yo mencionaba hace un momento de las llamadas de telemarketing. Pues mira, te voy a decir, no tengo la experiencia directamente en temas de telemarketing como tal, pero obviamente sí tengo la experiencia como vendedor, y yo mismo hice muchas veces, de hecho con Edgar, pues esa era parte de nuestro trabajo en aquellos tiempos, tomar el teléfono y llamar gente y hacer el contacto en frío. Entonces yo creo, primer principio, conocer, y por eso hablábamos de la importancia de conocer el mercado. O sea, ¿a quién estoy llamando? Pues debo tener una idea de a quién estoy llamando, debería tener una idea, porque de alguna manera, si yo voy a agarrar una base de datos a ciegas, y no sé si la persona a la que estoy llamando es un joven, un señor, una persona mayor, qué sé yo, si no tengo la menor idea de a qué se dedican, qué trabajan, pues es todavía más complicado. O sea, eso es en frío y a ciegas, porque una cosa es que sea en frío y otra cosa es que sea a ciegas. Entonces, mínimo, pues yo debería
saber a quiénes voy a llamar en mi base de datos, qué tipo de empleo puede tener, una idea de la edad, por lo menos para poder tener yo un script adecuado para saber a quién voy a abordar. Entonces, si mi base de datos son jóvenes, millennials, como decimos, pues bueno, entonces mi lenguaje, en primer lugar, debería ser un poco más amigable, ¿sí? Un poco más abierto. Si es una persona mayor o una base de datos de personas mayores, mi lenguaje es distinto. Entonces, empezamos por ahí. Mi script va a cambiar en función de entender a quién tengo enfrente. Obviamente, el saludo debe ser relajado, seguro. Yo personalmente pensaría en decirle, señor Edgar, mucho gusto saludarle, muy buenos días, fíjese que le hablo de la empresa tal y pues quisiera comentarle acerca de una opción de servicios que puede ser de interés para usted. Quisiera saber si me puede conceder un minuto. Ese tipo de script funciona para alguien como yo, porque, como les decía, alguien que agarra y me empieza a hablar y que no para de hablar en el teléfono, para mí es el tipo de vendedor en el que yo le pongo una barrera, porque no logro hacer clic con algo así. Pero si a mí alguien me llama y me dice, quisiera comentarle acerca de un producto, acerca de un servicio, ¿me puede conceder un minuto, 2 minutos? Uno está un poquito más abierto, cuénteme. Entonces tiene que ser un extracto, algo corto, pero de alguna manera tiene que haber algo que llame la atención. Miren, yo doy muchos cursos de marketing digital, y en marketing digital, solo por asociar un poquito, se maneja mucho el concepto de que hoy en día, cuando estás recorriendo tu celular, pasan más o menos 2,000 publicaciones en tu pantalla, en un día. Y la gente no se detiene en 2,000 publicaciones. Tú te detienes probablemente en unas cuantas, que son las que logran captar tu atención. Y si logran captar tu atención y se detienen a ver la imagen y el texto dice algo todavía más llamativo, probablemente uno haga clic en más información, o en compartir, o en me gusta, algo. Ya genera una acción. Entonces, en el telemarketing pienso que el concepto debe ser similar. Yo debo decir algo que capte la atención de mi cliente, pero no puedo hacer una ametralladora de ventas, porque siento que es más complicado así. Debo decir una o dos cosas que llamen su atención y que el cliente pregunte más. Así, me gustaría saber más de eso, cuéntenme un poco más, mire, ¿y de qué se trata? Algo. Si logras que el cliente haga una pregunta, lo tienes, porque entonces él mismo te está abriendo la puerta para poder continuar en el proceso. Entonces, creo que el telemarketing es una ciencia también, tiene muchas aristas y por supuesto hay que profesionalizarlo, pero es un poquito por ese lado. Sí, definitivamente. Luego tenemos ahí una pregunta sobre el libro. Ya tú me dices si podemos compartirles el PDF, de repente puedan contactar, ¿verdad? Porque nos pregunta Jorge, nada más dice que se conectó unos minutos después, pero quería saber dónde encontrar el libro. Entonces, si podíamos tenerles ahí una sorpresa al final. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Te propongo esta mecánica. Yo les hago una pregunta y que ellos te manden las respuestas al chat donde tú indiques, y considero que a las primeras 3 personas que te envíen la respuesta correcta, yo con mucho gusto les envío el libro gratis. A los demás les enviamos el enlace para que puedan ir. El libro sí tiene un costo en este momento, entonces les mandamos el enlace para que lo puedan adquirir, ¿sí? De hecho es bien sencillo. Si van a 1000 ideas de negocios y buscan ahí ebook de Crack en Ventas, ahí los lleva directo a todo el resumen del libro. Sí, pero podemos obsequiar unos 3 en este momento. Sí, excelente. Vamos a negociar ahí 5, pero... Está bien, sí, se vale. Bueno, Eunice nos pregunta, bueno, felicitaciones por el tema. Dice, ¿qué nos puede compartir? Gracias. Proceso postventa. Proceso postventa. Bueno, ahí hay mucho que hablar también, muchísimo. Vamos a seguimiento.
Sí, porque lo que pasa es que el proceso por postventa suele ser el eslabón hacia una nueva venta. Entonces, si cerramos la venta, si sacamos la firma, nosotros que trabajamos en bienes raíces, si sacaste la firma de la escritura y ahí se acabó todo, pues error. ¿Por qué? Porque el proceso postventa es el eslabón para un nuevo cliente o para una nueva venta. Entonces, sí debemos tener una estrategia de cuál va a ser mi procedimiento postventa. Entonces, por ejemplo, pues les pongo el ejemplo nuestro. En bienes raíces, normalmente, a lo largo de todo el proceso de compra, pues el cliente está abonando un enganche, está dando documentos para practicar un crédito, pues hay un proceso y culmina con la firma de la escritura. Ahí termina para nosotros ese proceso. Después viene la entrega de la casa y otras cosas, pero mis asesores, o por lo menos mi equipo, tenemos el hábito de llamar a la gente unos días después y decirle: señor Pérez, ¿cómo le fue? Quería saludarle, saber si le entregaron su casa, si estuvo todo bien. Y regularmente la persona agradece esa llamada. Esa llamada ya no sería necesaria si pudiéramos pensar que ya no es parte de tu trabajo. Pero esa llamada es una cortesía, es un mensaje para el cliente en el cual estamos diciendo: tú nos importas. Recuérdense que el capítulo 2 habla de, este es un negocio de personas, las ventas es gente. Entonces, en el momento en que yo tomo el teléfono de cortesía, porque ya no me estoy ganando una comisión, pero me interesa que todo haya salido bien, y le llamo y le pregunto si todo estuvo bien, si le entregaron su casa, si no tiene ningún inconveniente, y todavía, mire, cualquier problema que pudiera tener, cualquier cosa, usted tiene mi número, llámeme, yo estoy siempre para servirle. Los problemas que esa persona puede tener con su casa posteriormente ya no corresponden al departamento de ventas. Hay un administrador, hay un departamento de ingeniería, de servicio al cliente, pero yo me pongo a la orden y no me importa si el cliente me va a llamar para decirme que tiene un problema en una ventana o que una tubería está tapada, cualquier cosa, porque de todas maneras yo voy a estar ahí para servirle, para ayudarle. Y prefiero que me llame a mí, porque eso hace que yo permanezca en su mente y sea la opción en el momento, que quiera referirme a alguien o que quiera hacer una nueva venta. Entonces, también hay una estrategia detrás de este proceso. Excelente, buen punto. Bueno, vamos a ver qué más nos dicen por acá. Adolfo Chavarría. La prospección es importante en el proceso de la venta de cualquier tipo de producto. ¿Cuál es la mejor forma de iniciar ese toque en frío? Yo creo que ya habíamos abordado algo de ese tema, ¿verdad? De la parte de saber a quién estoy contactando y de conocer a la persona para saber de qué hablar, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente el toque en frío en realidad es una de las cosas que más cuestan a los asesores, porque al vendedor le gusta tener a la persona enfrente, le gusta conversar, le gusta calcular, digamos, cómo le va a entrar a la persona, pero cuando es el teléfono, no sabemos a quién estamos hablando, pues ahí está esa barrera, esa duda de qué me pueden decir, pero en realidad el secreto del toque en frío es valentía, es animarse a hablar, es romper un poquito la barrera, no el hielo necesariamente, porque a veces ni siquiera vas a tener oportunidad de romper el hielo, simplemente es entrar con un script que llame la atención. Tienes que tener una frase ganadora que te permita entrar y captar la atención de entrada de la persona y que de esa manera llame su atención y que la obligue o la empuje a preguntar algo y a querer saber más, ¿sí? Entonces, esa es un poquito la estrategia de este lado. Listo. Bueno, aquí hay una pregunta que va más específica al gremio y la industria farmacéutica, ¿verdad? Pues yo creo que eso nos ha pasado a muchos. Kevin Coronado dice que
está en una situación en la que llama al médico y pues el médico, incluso aunque él ya sabe que son médicos amigos, y ya están como menos renuentes a contestar la llamada porque ya todos están haciendo lo mismo. Todos están saturándole con mensajes, con llamadas y buscando una venta. Entonces su pregunta es cómo se puede hacer algo diferente a eso. Mercado, ¿no? Okay. Necesito una pequeña pausa porque me acaba de marcar mi teléfono que la batería está baja. Entonces, si me das 15 segundos, solo jalo un cable aquí cerquita y lo conecto porque si no se me va a ir la señal. Claro, ¿sí? En tanto vuelvo rapidísimo. Avanzo con este tema. Vamos a ver, Kevin. Pues definitivamente, Kevin, si nos ha pasado a todos ahorita. El médico está saturado de mensajes por WhatsApp, puede ser de correos electrónicos, puede ser de llamadas telefónicas, y que no tengamos la misma receptibilidad de ellos. Que estén realmente algo sensibles en la comunicación, porque ya saben, o todas las llamadas que ha recibido se han enfocado en recordarle que están los productos, en recordarle que tiene alguna factura o en solicitarle que compre algunos productos. Definitivamente la llamada no va a tener efecto si vamos a hacer lo mismo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, como decía Edwin en el capítulo 2 de este libro, habla sobre conocer a la gente, sobre conocer más de gente que de las técnicas. Y conocer a la gente en este sentido, conocer al médico, es saber cuáles son sus prioridades, cuáles son sus intereses. ¿Has buscado a tus médicos? Yo creo que son casos bien puntuales, ¿verdad? Tienes a un médico en mente y de pronto sí sientes que es amigo, pero y no te respondió como esperabas. Pero si es amigo, ¿has visto cuáles son sus publicaciones en Facebook? ¿Lo sigues en Instagram? ¿O si ves cuál es su perfil en LinkedIn? Si tienes toda esa información, ya sabes por dónde entrar, porque sabes cuáles son sus intereses y sabes qué es lo que le gusta. Cuando sabes lo que le gusta, entras por ahí, ¿verdad? No precisamente, doctor, aquí estoy porque le quiero vender. Doctor, recuérdese que tiene una factura. Entra por el otro lado, ¿verdad? Entonces, doctor, me recuerdo que a usted le gusta el fútbol y mire el artículo que encontré, se lo quiero compartir. Entonces ahí vas compartiendo, está haciendo algo más humano con lo que le gusta al médico, ¿verdad? Entonces es la parte que yo te podía orientar por ahí en ese sentido, y pues vamos a ver qué nos aporta él en ese sentido. Claro, hay un principio de la venta que dice: a todos nos gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Entonces, lo que ocurre es que en el momento que te hacen una llamada y percibes que lo que te quieren es vender, entonces ahí es donde eventualmente uno coloca una barrera, porque en efecto todos queremos comprar, pero no queremos que nos vendan. Es una cuestión rara, psicológica hasta cierto punto. Por eso decíamos, la venta no es lógica, la venta es psicológica. Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, desconozco quizás a profundidad el entorno de la visita médica, pero sí puedo imaginar lo que dices. La pregunta decía, bueno, ¿qué pasa si yo tengo que llamar a un médico y ya lo han llamado 10 asesores de ventas con intereses similares, con objetivos similares, y lo que pasa es que si el script es todo el mismo, ¿verdad? Si el script es el mismo de doctor, ¿cómo le va? No sé cómo sea el abordaje, pero doctor, ¿cómo le va? Gusto saludarle, pues mire, ahí saludándole para ver cómo ha estado, y no sé, si el script es el mismo, es bien difícil. Yo creo que la única forma, miren esto, la única forma como puedes diferenciarte, porque el médico no te está viendo, no lo tienes en persona, ni siquiera en pantalla, no sé, de pronto la única forma como puedes diferenciarte es o en tus palabras, cosa que también es un poco difícil, pero no imposible, porque entonces el script debería ser totalmente distinto, algo que de verdad
lo sacuda, lo saque de, digamos, de la rutina. De la rutina de, me llama otro visitador, sino que algo diferente, justo como lo que decía Edgar, ¿verdad? Doctor, vio el partido de ayer, gusto saludarle, vio el partido de ayer. O sea, eso podría ser un script que sea distinto, ¿verdad? Otra forma podría ser eventualmente, no sé, se me ocurre, pero en vez de tener un script y pretender que tengas a alguien en el teléfono durante 1 minuto, 2 minutos, porque las llamadas no pueden ser tan largas, eventualmente yo grabaría un video, se me ocurre, buscando alternativas diferentes, yo grabaría un video con mi mensaje, algo bien creativo, algo distinto, y yo llamaría al médico y le diría algo como: doctor, gusto saludarle, sé que está ocupado. Mire, solo quería contarle que le mandé a su WhatsApp un video con algo que le va a interesar. Por favor, mírelo, y si le puede interesar, me contesta el mensaje o eventualmente yo le vuelvo a llamar. No sé, solo estoy diciendo tal vez algo muy arrebatadamente, pero es que si hacemos lo mismo, como dice el dicho, los resultados van a ser los mismos, ¿verdad? Entonces, eventualmente sí hay que ser más creativos y buscar nuevas alternativas para tratar de llamar la atención. Eso sería. Bueno, gracias. Dice Alfredo Salazar: buenas noches, gracias y felicitaciones por la oportunidad de participar. Excelente tema. ¿Cómo utilizar storytelling para cerrar una venta? Saludos, famoso storytelling. Sí. Yo creo que los mejores storytellings que hay en realidad son los testimoniales de personas con las que hemos tratado y con quienes hemos tenido experiencias positivas, ¿verdad? Contarle a un cliente acerca de nuestra experiencia positiva de otro cliente, ¿verdad? Funciona muy bien porque hace clic. Porque si yo estoy comprando un producto y alguien más ya compró un producto similar y su experiencia es positiva, entonces es diferente a que yo le diga: mire, este producto le va a beneficiar en esto y esto y esto, a que yo le diga: pues viera que le cuento que esta persona adquirió este producto, le fue muy bien, obtuvo estos resultados y a la fecha pues es un excelente cliente mío porque está tan contento con lo que le vendimos que sigue comprándonos. Entonces es una forma diferente de decir lo mismo, pero las personas pues conectamos con las historias, ¿verdad? Entonces precisamente esa es la idea, pero sí debe ser algo estratégico. O sea, las historias pues ya deben ser premeditadas, practicadas incluso. Yo incluso haría una clínica con algún compañero, ¿verdad? Escúchame cómo te cuento esta historia para que suene natural, para que suene platicado, para que suene convincente, ¿verdad? Y que la persona conecte con eso, ¿verdad? Porque también si contamos la historia de manera superficial, manipulada, jalada, la gente lo percibe. La venta es psicológica, entonces tiene que ser muy natural. Definitivamente. Ahorita me estoy recordando de algo y me da risa porque la semana pasada, dentro de todas las tareas que dejan de colegio para mi nena, le dejaron que tenía que interpretar, hacer un poema o hacer algo con un texto. Y entonces, hablando con ella, le digo: mira, ¿qué te parece si hacemos un video? Y entonces hicimos un video con una de las aplicaciones y nos quedó pero súper. Y de hecho lo posteamos ahí en Facebook, ahí lo pueden ver, Edgar R. Smith. Este video habla de un texto específico, pero lo dramatizamos. Y ahorita que hablamos del storytelling, se me ocurre: si hay un producto en específico que podamos utilizar y queramos darle a trasladar ese mensaje a nuestro cliente, que son los médicos en este caso, pues podemos hacer una historia con video. Jalemos a nuestra familia, que sea un caso tan real, que sea parte de nosotros, que le compartamos: bueno, mire, doctor, estábamos ahí y de pronto me caí y en esa raspadura que me coloqué, pues me eché esta pomada y
Ahí está, eso es un storytelling, es un caso real, es una historia donde estamos trasladando un mensaje de forma diferente. Yo creo que valdría la pena hacer unos cuantos experimentos por ahí, y ahí, es más, les dejamos un reto ahí, de repente vamos a hacer una dinámica por la página de Talento Farmacéutico para que el que nos haga el mejor storytelling le vamos a dar un premio ahí especial. Pero bueno, es una dinámica que ya vamos a ver ya más adelante. En tanto, Edwin, muchísimas gracias.